pranams at the lotus feet of Bhagwan Sri Satya Sai Baba. Mis humildes pranams a los pies de Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Respected elders, brothers and sisters, Respetados children, Jai mayores, Sai Ram. niños, Jai Sai Ram. Wish you all a very happy Christmas. Hope you had a very happy Christmas lunch. Os deseo una feliz Navidad, espero que tuvierais una magnífica comida de Navidad con vuestras familias. Thank you so much for having me. And I will start with giving a quick intro of my background, and then I will talk about two defining experiences in my life, which hopefully will inspire all the young adults. I'm not sure about the senior people who already have so many first Estoy muy agradecida porque me tengáis. Os voy a contar dos historias que han marcado muy profundamente mi vida. Especialmente pueden ser significativas para jóvenes adultos. No sé si tenemos muchos jóvenes adultos, pero bueno, seguiré adelante. Yeah. So I was born and brought up in India, and I grew up in eastern part of India, Bihar. Crecí en el Bihar, en la parte este de la India. Yeah. And my family, I come from a family of Sai devotees. Vengo de una familia de devotos Sai. My mother's father, that is my grandfather, was a permanent Sevadal in Prashanti Mi before he passed abuelo away. materno era un sevadal permanente en Prashanti Nilayam, fijo. And my sisters and my cousins have been Sai students. And Mis hermanas, primas han sido estudiantes Sai. Everybody except me and my younger sister have got either Pada Namaskar or interview or Vibhuti in my family. Todas menos yo y mi hermana pequeña en la familia han tenido para Namaskar, entrevistas, etc. Todas menos ella y la hermana pequeña. So I'm not sure whether I'm qualified now Por lo tanto, to speak. no estoy segura si tengo las calificaciones para poder hablar con ustedes, pero humildemente dice, ¿no? Yeah, but I'll definitely define the things that was important to me. Okay. Pero igualmente pues os hablaré de aquellas cosas que yo considero que son importantes y valiosas para mí. So growing up in Sai family, I went to Bal Vikas and I was going to Sai centers. I was going to Prashanti for darshans. Creciendo en una familia Sai, pues os podéis imaginar que yo era una estudiante de chiquita de Bal Vikas, que íbamos a menudo al ashram, a Prashanti Nilayam. But when I went to Prashanti Nilayam, me and my younger sister were the only people who would never get token number 1 or token number 5. We would get token number 15 every time. Sí, los tokens, las monedas estas de sorteo de las filas, nos salían horrorosas a mí y a mi hermana pequeña. So no lográbamos nunca la primera fila, o sea, era todo muy... Yeah. In my younger days, by the time I reached my teens and my early 20s, it shook my self-confidence that, just Swami, am I not devoted enough for you? Entonces, exacto, con todo esto, cuando ya llegué a la adolescencia y a los 20 años, etcétera, esto sacudió mi autoestima, ¿no? De pensar, Swami, soy una buena devota para ti, soy tú suficientemente devota, ¿qué pasa aquí, no? So, and that point of time, mid 90s and late 90s, I came across Sri Satya Sai Satcharitra of Shirdi Baba. Entonces, a finales de los 90, a principios de los 2000, descubrí la vida de Sai Baba de Shirdi, de Sri Sai Satcharitra. Although I knew about... Este libro es rojo en inglés, pero lo tenemos traducido como La vida de Sai Baba de Shirdi en castellano. ¿De acuerdo? Yeah. Although I know about Shirdi Baba, but this story was very influential in my life, and I became very inspired by Shirdi Baba. Entonces me sentí muy inspirada por Shirdi Sai, gracias a leer su biografía, ¿no? Bueno, el relato del Satcharitra. And I was so inspired that I started drifting towards Shirdi Baba, let me put it that way. I was less inclined to go to Prashanti, and I was more inclined towards Shirdi Baba. Entonces, claro, llegó un punto de que hasta me sentía como más inclinado en ese momento de tirar más hacia Shirdi, de visitar más a Shirdi, hasta incluso devocionalmente más a la figura de Sai Baba de Shirdi. And because of this, so what happened was, at that point of time, I was a school teacher in Bihar, in one of the towns in Bihar. Yeah. Entonces, claro, lo que pasa es que ya en esa época yo ya era una profesora, maestra de primaria en mi estado natal de Bihar, en la India. Yeah. It's not that I lost faith in Satya Sai Baba. No perdí en ningún momento la fe en Satya Sai Baba, simplemente fue my thought process was, Swami, if you're going to give me last row darshan, I might as well go to Shirdi Baba, because to me, seeing you from a distance is the same as seeing Shirdi Baba from... Pero lo que yo pensé fue, Swami, si me vas a dar filas terribles y te voy a ver desde el fondo de todo,
pues ya por la modestia me voy a Shirdi, que es lo mismo, ¿no? Yeah. Entonces, True. So when I was a school teacher at that point, I was very young, and it so happened that one of my colleagues, senior colleagues, she was older than my mum, she happened to be a Shirdi Baba devotee. entonces pasa que, claro, yo siendo maestra de escuela en Bihar, una de mis compañeras de trabajo, que era una señora mayor, era una gran devota de Sai Baba de Shirdi. Yeah. And she somehow came, she saw me reading Satcharitra during my tea breaks or lunch breaks. En los descansos de comida, del patio y esto, me veía que yo estaba con el libro rojo, ¿no? Leyendo el Satcharitra. And she approached me and she said, you know, I don't travel alone. And during the next term break in February end, I'll be going to Shirdi and I need company. Would you like to accompany me? Because Entonces, claro, se me acercó y me dijo, no, a mi edad no me gusta viajar sola, ¿te importaría acompañarme en las siguientes vacaciones, el siguiente parón escolar a Shirdi, de viaje a Shirdi? And she said, I will bear all your expenses. I'm an old lady, I don't travel alone by train. So please, can you travel with me? Exacto, yo no soy una mujer soltera, no estoy acostumbrada a viajar sola y en tren y tal, me ocuparé de todos tus gastos. No te preocupes, acompáñame, etc. I jumped into the opportunity because nobody from my family till now had ever been to Shirdi. Vale, entonces salté a la oportunidad porque en ese momento nadie de mi familia había estado hasta entonces en Shirdi, había visitado Shirdi. I felt like, okay, I've been a follower of Satya Sai Baba all my life, but Shirdi Baba, I read Satcharitra once and Swami is calling me already. Entonces, claro, yo he sido una devota de Satya Sai Baba, pero me he leído una única vez el Satcharitra y Swami me está llamando, ¿no? Sai Baba de Shirdi me está llamando. And then, so in India, the train tickets have to be booked 60 days in advance, okay? Sí, en la India los billetes de tren hay que reservarlos 60 días. 16 o 60? 660. Ah, ok, 60, 60 días por adelantado. So for February end I had to book in December end itself. Yeah. Vale, o sea que ya en diciembre mismo, en cuanto a billetes de fechas de febrero, debería reservarlos por esa época. The only thing she asked me was, can we take a break? So from Bokaro, where we lived, from my town, let's take a break in Delhi for 2 days, and then from Delhi we travel to Shirdi. Si no te importa, tomamos un parón en Delhi por un par de días y luego seguimos directamente hasta Shirdi, le propuso la señora. Como itinerario de viaje. Yeah, it wasn't a problem for me because at that point my younger sister, who was also left out by Swami, so she was in Delhi studying in university. So I said, okay, I will be with her for 2 days, and then we'll go. Eso no fue un problema porque mi hermana pequeña, que también estaba dejada por Baba, lo hice humorístico, pero bueno, estaba estudiando en esa época en Delhi y entonces pues me iba bien para verla, etc. Estaba en la universidad en Delhi. Yeah. So all the tickets were booked and everything that auntie booked for me, this hotel accommodation and trains, everything was set. And even it was a term break, so I didn't even have to apply for leave. Sí, no tuve que pedir ni permisos excepcionales ni nada porque como era unas vacaciones escolares de estas de febrero, ya está. Entonces la señora mayor pues reservó unos hoteles estupendos y el tren, todo fue bastante bien. Yeah. Now, 1 week before the February end, that is around February 3rd week or so. Sí, por la tercera semana de febrero. We got because my family was in Chennai. My family is from Chennai, so like my aunts, etc. So they got a news because this is 1999. No WhatsApp, no internet. 1999, no había WhatsApp, internet no era tan popular en la India como ahora. Yeah, nobody knows Swami's. This is Satya Sai Baba's itinerary. Nobody knows. Nadie sabía dónde Swami, ya lo sabéis, dónde Swami iba a ir. Cuando iba a Kodaikanal era sorpresa. Cuando iba, ¿no? Incluso las fechas de Brindavan, también tenía los estudiantes así. Almost 4 or 5 days before I have to leave for Delhi. 4 o 5 días antes de que yo me vaya a Delhi. We get information from my Chennai family Obtuvimos información de mi familia de Chennai que Swami is traveling to Delhi. Que Swami va a viajar a Delhi. And his stay in Delhi is exactly the 2 days I am going to be in Delhi. Was it 1999? My mother was in Delhi at that time. Okay. My mother, she's on video. Yeah. Oh, okay. Oh, wow. Nice. So my mom, she was in Delhi. So nobody knew 60 days before, right? So exactly 4 days, 5 days. Nadie lo sabía. Además, Swami había visitado. It was Swami's second visit to Delhi. Yeah. O sea, Swami no había visitado a Delhi. Era su segunda visita. Nadie conocía su itinerario.
los chismes y los rumores viajaban más despacio porque no había internet, no había WhatsApp, no había todo esto. Y resulta que pasa esto, ¿eh? Yeah. So I had like, so 4 or 5 days before I came to know that Swami is going to be in 4 o Delhi. 5 días antes de Yeah. salir, me Then my entero de esto. sister, then I told my sister immediately, I called her and I said, find out what's Swami's itinerary, where is he Sí. going to come and give darshan in Delhi? Sí. And it happens to be the exact 2 days I'm going to be in Delhi. Entonces, claro, le dije a mi hermana pequeña, bueno, pues tú que vives en Delhi, entérate un poco de lo que Swami vaya a visitar en Delhi. Well, he went to Nehru Stadium, he went to Kulban Raj Kulban. Residency. Don't Yes. spoil the fun, I'm coming to that. No des spoilers, que lo voy a contar todo. Uh, Pero sí, efectivamente, que Swami, o sea, Swami tenía unas paradas en Delhi, ¿no? La residencia de Kulban Raj, el estadio Nehru, quiero decir, una serie de cosas. So my sister has my sister has a big job to find out where Swami is going to stay, who's hosting Swami, where is Swami going to give darshan. So what she does is there is so she also was trying to drift towards Shirdi Baba those days. So there is a big Shirdi Baba temple, Lodi Road in Yes, Delhi. Lodi Road. Yeah. Había un templo en esa época, bueno, le di a mi hermano el gran trabajo de descubrir todos los detalles de la visita de Baba, a ver si se podía enterar de los sitios, etcétera. Entonces había en Delhi sigue habiendo un mandir Yeah. inmenso de, Yeah. de Sai Baba de Shirdi en Lodi Road, la Yeah. calle Lodi. Yeah. En- So my sister went for the darshan and she prayed to Sí. Shirdi Baba and said, you know what, you need to help us. We don't know who to Entonces, reach out mi to. hermana fue a tomar darshan de Shirdi Sai y le rezó, por favor, para la visita de Satya Sai, ayúdanos, que nos enteremos, que no nos perdamos nada ante esta gran oportunidad. And when she came out of the temple, she was just she saw a car with Swami's the sticker on Yeah. Entonces, a medida que salía del templo de Shirdi, vio un coche con una de las pegatinas de Swami, ¿no? Yeah, so please use Swami's merchandise, okay? So it's very important. Por lo tanto, no os olvidéis nunca de utilizar el merchandise, la publicidad de Baba, las pegatinas, sobre todo porque eso inspira a la gente. Okay. So and then she just stood there till the driver of the car came. She stood Sí. by the car, Se quedó al lado del coche and then the lady who was the owner of the car, she came, and y la my señora sister, que era dueña del coche se acercó. my sister approached her and she asked her, is Swami coming to Delhi? She said, yeah, I am one of the hosting committee. She's one of Entonces se acercó la señora del coche, salió la señora del coche y le dijo, la hermana pequeña, escúcheme, pero ¿tiene detalles usted? ¿Sabe de qué va a hacer Swami cuando venga ahora a Delhi? Y entonces la señora dijo, es que yo soy del comité organizador, soy miembro del comité organizador de la visita de Satya Sai Baba a Delhi. Yeah, and then obviously she gave, this first day Swami is going to go to Kulwant Rai Exacto. school, Kulwant Rai school, El and then primer Nehru día Stadium. iría a la residencia de Kulban Rai, que es un gran empresario, a su Yeah. escuela, etc. And Kulwant Rai school is one of the main ones we went to basically for the darshan. Sí. I'll tell you that darshan. Sí. So we got the itinerary, and then I Entonces, landed. gracias a esta señora se enteraron de todo el itinerario de Baba, etc. So I landed the day I landed in Delhi. From the station, we just went to my sister's apartment, dropped the luggage, and from there straight went to Kulwant school, Kulwant Rai school. Entonces, claro, fue todo tan directo porque fue nada más llegar a Delhi, dejar las maletas en el apartamento de mi hermana, dirigirnos al colegio de Kulban Rai, o sea, fue todo increíble. And by the time I reached there, it was almost 8 o'clock, and Swami had llegué, come and eran las given the 8 darshan, and the morning darshan. Ok, cuando llegué a las 8 de la mañana, Swami iba a dar el darshan de la mañana. Yeah, so again we had the last row darshan. Pero una vez más, tuvimos la última fila. Okay. Pero bueno, está bien. But the hope was that Swami is going to come back in the afternoon. Pero bueno, Evening, yeah. también sabíamos que iba a haber un darshan, que Swami regresaría por la tarde y vamos a tener otra oportunidad más adelante, ¿no? Durante el día. It was 8:30 in the morning, A las 8:30 de la mañana. and we asked one of the volunteers who was there, when is the queue going to start? Y le preguntamos a uno de los voluntarios, ¿cuándo va a empezar la cola? And the good thing was there was no token, so great. Lo bueno es que esta vez no había los tokens, las moneditas de las pilas. So we asked them what time will the queue start. They said, we'll start around 4 o'clock, fine. Entonces, vale, nos dijo, bueno, pues va a empezar a las 4 de la tarde. Y entonces yo, vale, ok. But then I asked, where is the queue going to start? And Pero they- yo le pregunté igualmente, pero ¿cuándo va a empezar la cola? Dígame. And they pointed at the gate where it will start. And me and my sister, Y number one, number two, apuntaron al just sat portal de there. entrada y... Yeah, we sat at that entrance. We started the queue O basically sea at que 8:30 in the ella, morning. como le dijeron que iba a ser ahí a las 4 de la tarde, pues ya desde las 10 de la mañana que ocurrió 8:30 esto... morning. No, 8:30, from 8:30. Desde las 8:30 que se entera ella que va a las 4 horas darshan de la tarde,
que se pusieron a esperar en el gate, en la puerta de entrada principal, Yeah. todas And- esas horas. And para no- 8:30 in the morning, and Swami would come only at 4:35, and we just stuck there. And Sí. we were the only two people sitting the whole Sí. day. Sí, sí. O sea, fuimos you were the only people, Sitting in the fueron queue. las únicas personas esperándose allí todo el día. We would take breaks for for breakfast or tea Sí. or bathroom breaks. We Cogieron would algunas just take pausas breaks. para ir But, al lavabo, para desayunar y tal, pero bueno, que estuvieron allí and after todo 4 el, yeah, todo and el after día. 4 o'clock, people joined in. Sí, Yeah, and people Sorry. joined in, and the whole 7 hours, 8 hours, we sat there. sí. And then at 5 o'clock, we got the first darshan. Sí, a las 5, esperamos 7-8 horas, a las 5 hubo el primer darshan, ¿correcto? And Swami looked at both of us very Swami- smilingly, and Swami he nos gave, miró sonriendo a las 2. and then finally, both me and sister, who we felt that we were neglected or sidelined, we were finally brought back to the number one. Finalmente conseguimos, mi hermana y yo, esa sensación de hemos tenido un darshan en primera fila, la primera posición, después de tantos años de estar apartadas, de estar un poco de la sensación esta, de estar así un poco marginadas Yeah. dentro de la familia en el tema de oportunidades con Swami. And after that, after the darshan, I felt, okay, do I need to go to Shirdi anymore? Entonces, claro, después del darshan pensé, bueno, pero ¿y ahora tengo que ir a Shirdi después de esto? No, but I had to go. Now that No, pero now tenía que it ir. was not for me. Initially, I was going Shirdi for me, but now I'm going Shirdi for a seva for that lady. Entonces, pero pensé, no, tengo que ir porque igualmente yo ya he quedado que voy a acompañar a esta señora y ya no es una cosa que sea mía, sino que voy a hacer el seva para acompañar a esta señora. Me voy a tomar como un seva. This was a defining moment in my life Este fue un momento definitorio en mi vida. because when I fundamental. came back from Shirdi, I joined the Sai Samiti. I was the young adult lead. Sí, porque cuando regresé, when you came back from Shirdi, Shirdi, yeah, I sí, joined the Sai Center. sí, entonces ya se juntó con el Centro Sai y you were the young adult. Young ¿ya? adult Y coordinator, entonces young se adult convirtió en la lead. coordinadora de jóvenes adultos, o sea, ya se lo tomó muy en serio. And the young adult coordinator, I had to actually, we were getting ready for the the Seva Dal, the orange scarf. Sí. So my first job was to create a group of young adults for the Seva in Sí, Prashanti. como sabéis, los Sevadas en Prashanti eran rotatorios y son rotatorios de varios estados de la India y de varios samitis. Los samitis son los centros, los grupos que hay en la India. Entonces ella, Yeah. como coordinadora de jóvenes adultos, su trabajo era preparar el grupo de jóvenes voluntarios que viajarían a Prashanti Yeah. y Me que and my- harían el Seva en esa quincena. Sí. Me and my sister, both of us went to the Prashanti Seva. Sí. Mi hermana pequeña y yo, las dos asistimos juntas a este Seva quincenal de Prashanti. And both of us got Kulwant Hall opportunity. Both were placed in Kulwant Hall Seva and Sí. on VIP block. Y las dos obtuvimos del Kulban Hall sitios especiales, sitios VIP, o sea, muchas oportunidades. Yeah, but it was a hard work, like getting up at 3 o'clock in the morning, Pero cleaning the Kulwant Hall. Era durillo, o sea, porque nuestras posiciones sí estaban muy bien, porque cuando tú hacías Seva Prashanti no es lo mismo estar vigilando los North que no que te den el Kulban Hall donde Swami iba a caminar y todo esto, pero que se tenía que levantar a las 3 de la madrugada, que tenían que, bueno, que era durillo, But it was worth it because, Pero valió mucho la pena. but after the Kulwant Hall Seva, we were the first row anyway because we were on the VIP Porque, block, both my ¿qué nos sisters. pasaba? Que como estábamos asignadas a la zona de los VIPs, cuando terminaba nuestro Seva nos podíamos sentar allí y aquello se convertía en primera fila cuando pasaría Swami. Entonces fue una gran fortuna tener este Seva. Yeah. And that week was also Navratri week, which Esa means fue- there was Homam that was happening in Purna Chandra Hall. Sí, entonces eso, claro, la semana de Navaratri, había un Homa, entonces, bueno, Which means- oportunidades extras. Yeah, and only few people were allowed to go after the darshan to Purna Chandra Hall, and we both, me and my sister, were going to Purna Chandra Hall. So extra 1 hour of darshan. O sea, había muy poca gente que se le permitiera entrar en el hall Purnachandra, el auditorio Purnachandra, y nosotras, a mí y a mi hermana pequeña, nos dieron esta venia gracias a hacer este Seva. ¿De acuerdo? And the whole quest of first row darshan actually got satisfied, basically. Y We were entonces- completely satisfied with the darshan. esa lucha That's por- what we aimed for in our life. Esa lucha para obtener la primera fila se cumplió finalmente con creces, sin tener que hacer nada en concreto.
por la gracia de Swami. But looking back over the years, what I've learned is I've always been a person who challenged the status quo. Pero mirando atrás, bueno, yo debo deciros que siempre he sido una persona que he tendido a intentar cambiar el status quo, las cosas, o sea, So always I used to say, Swami, I understand that I don't get token number one. I understand I don't get vibhuti or pada namaskar or interview because of my prarabdha, my prior janma karma. o sea, yo le decía a Swami, bueno, Swami, yo entiendo pues que no tenga vibhuti, que no tenga primeras filas, que no tenga entrevista, que no tenga todo esto, debido a mis karmas anteriores, ¿no? De vidas pasadas, o sea, humildemente ella pensaba esto. But my Pero- question to Swami was, Mi what do pregunta- I do now? Pero mi pregunta I a can't Swami live era, with this. It bothers me that I don't get good, proper darshan. So what do I do now? Pero My igualmente, question. para mí era doloroso no tener unos darshans bonitos o cercanos en general, ¿no? O sea, salvo esta última época. Entonces, claro, mi pregunta a Swami era, ¿qué hago ahora? ¿Qué debería estar haciendo ahora a este respecto? And through this episode, through this thing, Swami made me understand or quantified the amount of karma that I need for one day, one time, first line darshan. So first line darshan on that day in Delhi, it required 9 hours of us staying there, staying put. Pero entonces lo que me di cuenta es de que no puedes tomar el darshan por garantizado. I'm a very, Porque realmente, o sea, o sea, lo de Delhi me hizo ver que para tener una primera fila con Swami habíamos tenido que estar ahí clavadas 9 horas. and even Kulwant Hall VIP block seva, I had to get up at 3 o'clock in the morning. Y Get- aunque and- yo estuviera haciendo seva en el Kulwan Hall, en la zona de VIPs, que es que nos teníamos que levantar sobre las 2, 3 de la madrugada, o sea, teníamos que hacer unos esfuerzos muy considerables. So that first row darshan was basically a lesson for me that okay, this is what, because that's what I asked Swami. What do I do now? Swami quantified the number of hours I need to do seva to get that. Entonces, porque claro, yo, o sea, lo que le pregunté a Swami es, bueno, yo que quiero este objetivo de esta primera fila, cuantifícame, dime cuántas horas, a qué equivale eso, porque ella pensaba, bueno, es por mis karmas anteriores, por mis vidas pasadas, pero cuantifícamelo. Y las experiencias en Delhi, las experiencias con el Seva, en el Kulwan Hall, le hicieron ver que realmente el darshan no es una cosa que debamos tomar por garantizado, es una gracia muy especial que requiere mucho esfuerzo. And second thing I learned La is segunda cosa que aprendí is Swami is not leaving, and Swami was very possessive of me. He didn't want me drifting towards Shirdi Baba. entonces que Satya Sai Baba, Swami era muy posesivo conmigo y no quería que yo me fuera desviando hacia Shirdi Sai. And I've never Eso fue lo looked, segundo que aprendí. and I've never looked back. I've taken position after position. Y entonces everywhere. y nunca he mirado atrás, o sea, no he hecho otra cosa que servir a la organización SAI con varios cargos, con varias posiciones, ahí donde se me han presentado oportunidades de servir. So the only advice to the young adults and the children is El único consejo ask que puedo Swami if you dar, feel left out. There's no harm in asking Swami, I'm left out. It's okay, I'm an ADHD, I need more attention. That's okay. Ask Swami. el único consejo que os puedo dar a los jóvenes, a los niños, etcétera, es que si os sentís lejos de Swami, apartados por algún motivo, que le preguntéis, Swami, ¿qué puedo hacer? Ayúdame, que no tengáis miedo, que lo hagáis. Okay. And so this is one story. And the second thing, we have time, right? Like 10 minutes, I think. No? Yeah, we're good. 10 minutes, yeah. So this was first story. And the second Esta es la story, primera historia. La segunda historia os voy a contar. second story is how Swami told me I'm not, right now is not the time for your seva. Okay, so this is, yeah. Vale, entonces la segunda historia es como Swami me dijo, ahora no es el momento para tu seva. Yeah. Now it's not the right time for your seva. Yeah, yeah. Okay. And so this is in 2010, basically. En 2010, esto ya me remito al año 2010. There was one of my friend who passed away from cancer, and he was Swami's student as well. He was a very good friend of mine. Well, he, right? He. Tenía un amigo que había sido un estudiante SAI que falleció por cáncer. Fue una experiencia chocante, un gran devoto SAI. It impacted me so much because I was angry at Swami, not because he didn't save him. I understand that Swami has to look at Yo people's estaba karma. en shock con Swami, no tanto porque no lo hubiera curado, porque yo entendía que las cosas son como tienen que ser y que el karma es lo que es. What I was upset with was Swami raised the expectation of my friend and their family by giving them vibhuti 3 months before his death. Entonces lo que me tenía molesta es que Swami
elevó las expectativas de curación tanto de él como de su familia, porque 3 meses antes del fallecimiento le había dado Vibhuti. To him and to the family as well. Yes, to him as a family. O sea, que les había dado Vibhuti tanto a él como a la familia. Entonces eso ella le tenía un poco disgustada, ¿no? De decir, and I didn't understand yo no Swami's entendía, actions. yo no entendía las acciones de Swami. I said, Swami, this is, for me, it was not acceptable. I felt, Swami, you have to be clear to the devotee and their family that you're not helping them. You can't raise their expectations. That was my... Claro, digamos mi excepción o mi incomprensión era en el sentido de que Swami, o sea, debe ser claro y nítido con la familia, no les des falsas esperanzas que luego no se puedan cumplir, ¿no? Realmente derrumbe a esta gente. So I voluntarily left Swami's organization. I didn't lose faith in Swami. No perdí la fe en Swami en ningún momento, pero voluntariamente abandoné la organización SAI. I would always carry Swami's picture. I would Siempre carry his Tapovanam. Siempre llevaba encima la foto de Swami. But never went to Sai organizations, Sai centers. Pero en 2010 después dejé de ir al centro, lo dejé todo. Now, sin perder la fe en Swami. This carried on till 2020, 10 years. Esto prosiguió hasta 2020, durante 10 años esta experiencia. In 2020, I was in London. En 2020 me encontraba en Londres. Just when the COVID started, I wanted to move to some other location because cuando empezó el COVID, yo quería mudarme a otro sitio. Me encontraba en Londres, pero quería ir. You know, because of the cheaper location, London I was paying claro, very high rent, so I wanted to move to a cheaper quería location. irme a un sitio donde los alquileres y la vivienda fuera más económica, porque en esa época Londres era carísimo, bueno, sigue siendo. So I was used to other parts of London like Greater London, but somehow within me there was a voice coming and saying Birmingham, Birmingham, Birmingham. Entonces, a ver, yo conocía muchas partes del área metropolitana de Londres, ¿de acuerdo? Estaba familiarizada con toda la zona, pero algo dentro de mí decía, tienes que ir a Birmingham, tienes que ir a Birmingham, ¿de acuerdo? Esto está en los Midlands, ¿de acuerdo? Más arriba de Londres, ¿eh? I had no friends or family in Birmingham. Yo es extraordinario porque no tenía ni amigos ni familia, no tenía a nadie en esta ciudad, en Birmingham, no tenía a nadie. And so through one of my office friends, I did the WhatsApp viewing of an apartment, and I fixed an apartment. Entonces a través de un compañero de trabajo me pasó un perfil de una vivienda por WhatsApp, un apartamento. Yeah. And so I had to go by train from London to Birmingham to sign the tenancy deal. Entonces tuve que, para firmar un poco el contrato de alquiler, pues tuve que viajar de Londres a Birmingham. So while I was packing my books and my clothes and etc., I came across my Tapovanam. Entonces, mientras estaba empacando mis libros, mis cosas, mi ropa y tal, me encontré a Tapovanam, el libro. Sí. So I had to board a train. I'm thinking, oh, I haven't read Tapovanam in a long time. I'm not sure why. I have forgotten the 2010 episode. Vale, entonces pensé, llevo mucho tiempo sin leer este libro, ya no me acuerdo ni del episodio 20, que era muy, muy chulo, muy importante, lo voy a volver a leer, So I said, okay, I have 3-hour journey, let me start my Tengo un Tapovanam. viaje en tren de 3 horas, entonces déjame leer, me voy a llevar el libro y me lo voy a leer durante el viaje. I had completely forgotten that I'm angry with Swami and I don't read Tapovanam. I had completely forgotten that. Ya, o sea, me había olvidado totalmente del libro, sí. So I started reading Tapovanam and then finally within a week or so I moved to Birmingham. Entonces, bueno, leí Tapovanam y entonces al cabo de una semana, ya después de firmar el contrato, ya me pude instalar en la ciudad. So my office colleagues thought that I have friends and family in Birmingham because that's what I told them. And my Sai Center in Birmingham thought that I've come here for job because I told them that I've come here for a job. Entonces, claro, mis compañeros de trabajo de Londres pensaban que yo tenía familia en Birmingham, pero en cambio la gente del Centro Sai de Birmingham pensaba que yo iba ahí por un tema laboral, buscando trabajo. But the reality was there was a voice inside me. Pero la realidad era que yo lo que no podía explicar a la gente, porque no me habían entendido, es que mi voz interior me decía con una claridad súper nítida que yo tenía que ir a Birmingham a vivir. So after my move to Birmingham, which was again, it was in August 2020. Sí, en agosto de 2020, una vez ya me mudé a la ciudad. I resumed my office, it was work from home office, I resumed. O sea, seguí teletrabajando desde casa. And in one of, so there was a project I was doing and one person in that project. Sí, había un proyecto en el que yo estaba metida. So we were talking about work.
And, Entonces hablaba con esta persona de mi trabajo sobre el proyecto. and then after the work, he just said, "Okay, do you have 5 minutes? I would like to speak to you." Entonces, después de hablar de todos estos temas de trabajo y tal, me dijo, bueno, si tienes 5 minutos, me gustaría hablar contigo. And I said, "Yeah." Entonces yo dije, vale. He said, "Your name is Sujata Sai." My name is Sujata Sai Parthasarathi. Entonces yo dije, yo me llamo Sujata Sai Parthasarathi. So he said, "Oh, Sai, are you a follower of Sai Entonces digo, Baba?" Sai, ¿eres una devota Sai? So I said, "Yeah, I'm a Sí. follower of." Entonces ella dijo, sí, soy seguidora de Sai Baba. He said to me, "Yeah, Y él dijo- I know about Sai Baba." I said, "Are you a follower?" He said, "No." But Pues, my friend, Pero yo le pregunté, bueno, ¿y tú eres seguidor? Y dijo, no, pero mi my amistad... friend is a follower of Satya Sai Baba. Pero- He was a student of Satya Sai Pero tengo un Baba. amigo que era un estudiante de Sai Baba, que él sí que es devoto, que es And seguidor, but he's no more. pero él falleció. He died 10 years back. Pero falleció hace 10 años. And who that friend was? His friend ¿Quién was era, my ¿Quién friend. era el amigo de esta persona? Era mi amigo. And then I remembered, oh, Y entonces recordé, 10 years. 10 years 10 back. años, han pasado 10 10 years años. back, Sí, I had said to Swami, "I'm not going to speak to you. I'm not going to come to you." And this person came. sí. And Entonces he- pensé, hace 10 años yo dije, pese a no perder la fe, pero Swami, estoy enfadado, no voy a hablar contigo, And then I me also- voy a apartar. Y 10 años después, Swami, vienes a mí a través de esta persona y la misma persona que ha fallecido, el mismo amigo. And I also then suddenly remembered, oh, I never used to read Tapovanam. Swami made me read Tapovanam. He made Entonces, me. claro, pensé, no estoy leyendo Tapovana nunca, Swami me hizo leer Tapovana, el libro. Yeah. And then he made me close the chapter for me because he Yeah. explained the last few days of my friend dying, how the mental condition was, how much he was at peace. That chapter was, I could close that chapter in my heart. Entonces ella pudo cerrar el capítulo del fallecimiento de su amigo, del malestar de su salud mental los últimos días, pero la paz que tuvo. Entonces todo este círculo me ayudó a cerrar el capítulo. And obviously I was very happy that Swami has actually helped me. Y entonces yo estaba muy and contenta de within- que Swami por fin, bueno, me ha ayudado en este sentido a cerrar este trauma que yo tenía con este amigo, su And- mejor amigo. And within 1 week, the Ya no regional sé, ¿no? coordinator of that Y en solo, en menos de una semana, Regional president, el presidente regional de esa región del Reino Unido, la organización SAI, and also the current president of Birmingham, they both approached me y el actual presidente del centro de Birmingham se acercaron a mí to take over as center president of Birmingham. para que yo tomara el cargo de presidenta del centro SAI de Birmingham. And La segunda they ciudad didn't más know grande del Reino Unido. they didn't know me at all. There is no Pero ellos- reference. O sea, no me conocían para nada. And best part is they don't know me at all. I don't know them. I didn't know Pero anybody, se any acercaron para devotees. pedirme el cargo, pero yo ni les conocía a ellos, ni ellos sabían nada de mí. And there was and the biggest task was the center was not all closed for a very long time. Entonces el principal trabajo fue que el centro había estado cerrado durante un largo tiempo. And my job was to revive the center, Y mi trabajo fue- revive each wing, Revivir cada una de las áreas, reanimar el centro, que la cosa volviera a funcionar porque había estado cerrado y había ido menos la cosa. and exactly when the time was right, when all the wings were revived, everything was Y flowing very well. cuando con el tiempo pues se logró que realmente pues todas las áreas florecieran otra vez, fueran activas, que el centro realmente volviera a su gloria anterior. I even found a successor in Birmingham. Incluso encontré un sucesor en Birmingham. After 2.5 years, my time Después was de 2 up. años y medio, And Swami mi sent tiempo me to- había terminado y Swami Sent me to Paris. me mandó a París, Francia. So what I'm trying to say Lo que os is, intento yeah, explicar es, looking back at this incident, rememorando este incidente, Swami gave me 10 years to sort my life out. Swami me dio 10 años para aclarar mi vida, para aclararme. I was physically unwell, Porque estaba físicamente mal, mentally almost in a depression, mentalmente prácticamente en un estado depresivo, emotionally unwell, emocionalmente destrozada, mal, and financially very unstable. y con una gran inestabilidad financiera. If you are unhealthy in all departments, you are not fit for seva. That's what Swami taught Entonces, me. claro, si estás mal, no puedes hacer seva, es lo que Swami me enseñó también. And when he brought me back, I was in a very happy space in my life. He said, "No, now you're ready to come back for seva." I might think that I left Swami, but Swami gave me that break
He said, so, because Dice, yo puedo pensar que yo dejé a Swami, pero no es bien así. O sea, yo lo que me doy cuenta es que Swami me dio ese intervalo para que yo me trabajara a mí misma, me arreglara a mí misma todos mis asuntos, mis problemas. Y luego, cuando volví a hacer Seva, tampoco fue la época más feliz del mundo, pero yo entendí que Swami me estaba diciendo, ahora sí que puedes trabajar y ahora tienes que hacer esta misión y tienes que hacer esto. And this Birmingham, coming to Birmingham and doing this seva, actually Okay. Swami has taught me that I am the one deciding for you. You just need to surrender. Entonces yo me di cuenta de que con la fuerza que la voz interior me dijo, ves a Birmingham, que realmente cómo se me dio el cargo sin conocer a nadie, de esta forma tan mágica. Lo que aprendí es que hay que entregarse a él y que tú no decides, que decide él y que tienes que abandonarte a sus decisiones. And with that, I'll just like Y to con say two statements, basically. Y con esto me gustaría daros dos premisas, dos afirmaciones o síntesis. And make Swami personal for you. Ask Swami, I want to have that experience with you, Swami. O sea, convertir a Swami en una cuestión personal vuestra. Pedirle por favor a Swami que en vuestro interior que tengáis esa relación personal con él. You can Que even lo tengáis en vuestro interior. you can even threaten Swami and say, I'm going to Shirdi, and he'll bring you back. Y entonces tú le puedes decir, me iré a Shirdi, da igual, que te va a agarrar y te va a volver a poner. And when he thinks that you need a break, that all the time you don't need to do seva, he will tell you. Y entonces, quizás no es que tengas que hacer seva todo el tiempo. Puede ser que él te dé un intervalo para que trabajes cosas, para que pares, etc. Que no depende de ti, que puede ser que él te dé la llamada en ese sentido. And when I was ready to settle in Birmingham, I had made so many friends and I really was enjoying my life in Birmingham. I was even planning to settle there. Y entonces, justo cuando yo ya me encuentro en Birmingham con muchas amistades y súper contenta de la ciudad y de mi vida en la ciudad y decidiéndome ya quedarme allí un poco para siempre, And establecerme allí. Swami said, no, you can't settle in. I have another job for you. And he sent me to Paris. And I think Tony knows what our job is. Entonces, justo cuando yo estaba a punto de afianzarme en Birmingham, de quedarme ahí para siempre, Swami va y me dice, tengo otro trabajo para ti. Y entonces me mandó a París para hacer la tarea que estoy haciendo de presidenta y bueno, Tony ya sabe de qué va esto. So with that, I'll close and ask for questions. Y con esto voy a cerrar mi charla y me abro si queréis alguna pregunta y respuesta y está muy agradecida y muy contenta. Sabéis que ha venido justo hoy para estar con nosotros el día de Navidad y bueno, ha sido un viaje relámpago porque ha llegado esta mañana. Muchísimas gracias a Todo, por favor, por haberla ido a buscar al aeropuerto, a Murli y su humana por haberlos llevado a comer, etcétera. Yo estaba hablando también de temas de organización antes de venir aquí, pero quiero decir que bueno, que ha sido una cosa, un viaje relámpago y se va mañana. También you're leaving tomorrow early morning, so I was just recapping your whole trip. Yes. Okay, y bueno, si queréis preguntar algo, queréis... ¿Sí? Any questions? ¿Alguna preguntita? Ha sido muy bonito, ¿no? Estamos procesando. We're processing your talk. Okay. It was so beautiful. I mean, there are many questions, are there? I'll just close with one small incident and with a very nice bhajan. Voy a terminar si me permitís, con un pequeño incidente, una pequeña historia y con un bhajan. So I hope you are all joining the Europe Global Online Satsang, where we... Espero que todos os estáis conectando a los satsangs europeos. There Yo los he estado anunciando en todas las redes, en la web, en Instagram, pero bueno, ¿sabéis que son los satsangs europeos que los hacemos trimestralmente? Esto es, ¿sabéis la imagen de Jesús que ponía 21 de diciembre? Pues este es el último que tuvimos. There is a section, My Sai and I, over there. Hay una sección en estos satsangs que se llama My Sai and I, y nuestro hermano Todu nos ha presentado dos veces vídeos de sus experiencias, por ejemplo. Yeah. So My Sai and I is basically the personal experiences we want to document. My Sai and I básicamente son las experiencias con Swami que nos gustaría compartir. Ahora se está animando a ver si, no sé si os dais cuenta, pero se está animando un poco a que, ¿no? Si queréis compartir vuestras experiencias para futuros satsangs. ¿Vale? And if we all introspect, we can all have so many My Sai and I stories. Si todos hacemos un poco de introspección, todos podemos encontrar esas experiencias con Swami que realmente pueden inspirar a otros o valga la pena compartir. And we can all write our own tapovanams. Y que cada uno de nosotros podemos escribir nuestro propio Tapovanam.
And my inspiration to my Sai section came from this bhajan that I'm going to sing. Y mi inspiración para crear este espacio en los satsangs europeos de My Sai and I vino a través de este bhajan que os voy a cantar. And I'll close after that. Yeah? Ok, y terminamos después del bhajan, ¿vale? Okay, I'll close. Venga. I keep feeling your love in me over and over again. I keep feeling your love in me over and over again. It gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. My Lord and I, my Lord and I. My Sai and I, my Sai and I. My Sai and I.